Listo, chicos, buenas noches. Pues vamos a empezar con esta última sesión. Tengo una pequeña encuesta que les voy a proporcionar ya mismo por el chat. Si me regalan un segundito. La idea de esa encuesta es pues un poquito evaluar el contenido como tal del curso y pues algo respecto a mí como tutor como tal. Ya se las voy a mostrar. Aprovecho para indicarles, no sé si han revisado, ya las notas están subidas en las dos plataformas. Me disculpo pues por el retraso, pero tenía problemas con el acceso a ambas y pues solo hasta esta semana me solucionaron el problema. De hecho, pues hoy fue sí, en clase, hoy actualicé pues las notas como tal. ¿Listo? Entonces ya les muestro, les comparto pantalla. Un segundo que está esto un poquito lento. ¿Qué le pasa a este equipo? Profe, pero falta subir una nota, ¿cierto? Sí, falta una nota. Pero ya las otras ya están. Hasta este momento está, he subido el 75%. Ay, déjame un segundo que no se está súper lento esto hoy. Oh, qué lentitud, hombre, esto. Dios. Ustedes me podrían confirmar, porfa, si pueden entrar al módulo. Pero es que hay un Profesor, problema ya con llegué, las está lento. plataformas. No, es que hay un Yo problema sí, hoy que profe. está caída la red con las plataformas. Abren uno, se prende. Yo creí que era mi internet que estaba lento. No, nosotros tenemos, hay un problema, o sea, nosotros nos llegó el proveedor, hay un problema a nivel mundial. Hay unas plataformas que abren, otras no. Entonces estamos Sí, hablando. profe, yo tampoco puedo entrar. Bueno, vale. Entonces, denme un segundito, yo tomo el formulario de otro lado. Ya se los comparto. Listo.
Me confirman, porfa, cuando puedan ver la pantalla. Ahí ya se ve, profe. Vale. Creo que eso está muy amplio. Bueno, pues acá el primer punto simplemente es elegir el curso. Estos son pues como los cursos que yo tengo. La idea pues de este formulario es poder mejorar tanto en los contenidos pues como en el apoyo brindado. Acá simplemente pues tengo un curso de arquitectura, entonces pues estos son ustedes como tal. Estas preguntas que siguen a continuación evalúan como tal el contenido del curso. Para las que no tienen indicaciones acá en la parte izquierda-derecha, pues quiere decir que la puntuación máxima es 5 como tal. Entonces, aquí está el contenido del curso, la satisfacción con la organización de los contenidos, pues si los contenidos se fueron entregando, pues digamos de una forma ordenada como tal. Este punto, ¿qué tan difícil te pareció el curso? Pues, bueno, eso ya es muy subjetivo, ¿cierto? Importante acá, ¿crees que la duración del curso fue la indicada para satisfacer tus expectativas de formación? Entonces, sí, no. O hay una que dice el curso debería tener pues más horas, quizá pues dividirse en 2 cursos para que de pronto quede allí el precedente. Se explicó de manera clara el objetivo del curso en la primera sesión. Este curso te proporciona una buena cantidad de aprendizaje, por así decirlo, ¿cierto? Con este punto, yo sé que muchas veces, y me pasó a mí también cuando estaba pues haciendo el pregrado, uno muchas veces entra a un curso y ve que el contenido del curso uno ya lo sabe, ¿cierto? Pero pues eso no indica que el contenido pues no sea bueno o que no sea el adecuado, sino que pues simplemente pues uno ya como tal ya lo conoce. Entonces pues ojo allí con eso, pues porque también ya me pasó en la evaluación de otro curso que me colocaron por aquí que no, pero luego en los comentarios me dijeron, no, profe, el contenido es súper bien, excelente, pero es que yo ya lo sabía. Pues esa no es la intención de este punto, ¿cierto? Estas 2 preguntas que están acá son opcionales, las otras pues sí son obligatorias. Miren que ahí tienen el asterisquito. Opcionales, acá pues la pregunta es: en este espacio puedes indicar las cosas que te beneficiaron del curso, y luego en este espacio puedes indicar las cosas que consideras puede mejorar en el curso. Luego está la satisfacción para el conocimiento del tema por parte del tutor. Pues si ustedes vieron que mi conocimiento sobre los temas era bueno o no, pues ahí está igual, de 1 a 5. ¿Qué tan fácil fue entender el lenguaje en términos usados por el tutor? O sea, pues digamos, las palabras que yo usaba como tal pues, para explicar los temas, si fueron pues adecuadas o no para que los temas pues se entendieran como tal. El tutor fue paciente y accedió a explicar nuevamente el tema cuando fue requerido. Después miren que estas ya indican ahí ciertas acciones, ¿cierto? Muy fácil o muy difícil, o nunca o siempre. Esta otra, ¿cómo calificarías el método de evaluación usado por el tutor? O sea, pues ustedes saben que en el curso como tal no hicimos esas típicas evaluaciones que siempre se hacen. Entonces, pues si eso les gusta o no les gusta como tal, ¿cierto? Y pues acá está también es opcional, ¿qué le dirías al tutor? ¿Listo? Estas son pues como las preguntas que tiene este cuestionario. Entonces, por favor, les voy a pedir que me colaboren con el diligenciamiento de acá. Uy, ya no me sale la opción. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí. Acá, abreviar URL y les voy a pasar esta. Listo, ya les paso el link, ¿listo? Ahí va. Entonces, porfa. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Ahí les acabo de pasar un link por el chat con una pequeña encuesta para que por favor me colaboren con ella. Listo. Lo comparto nuevamente, profe, que no está en el chat. Como acaba Ok, de entrar. listo.
Vale. Listo, muchas gracias. Profe, qué pena. Sí, Eh, es que se me salió la reunión. ¿Me puede compartir nuevamente el formulario? vale, ahí va. Gracias. Alguien se acabó de unir. ¿Se había salido o apenas llegó? No me fijé. En todo caso, dejo por acá el link nuevamente. A ver cuántos van. Tranquilos que la encuesta es completamente anónima, ¿listo? Yo no voy a poder saber quién dio qué respuesta.
Profe, a mí no me aparecen las notas en calificaciones. Raro porque de ti me acuerdo puntualmente que las registré. Igual ahorita reviso a ver si es que no está. Sí, solo me aparece la nota de cuánto sabes sobre seguridad en redes, lo que hicimos de los conocimientos Ah, generales. ok, no, es que en el módulo no hay notas como tal. Tienen que revisar el login o class. Ah, listo. Chicos, vamos 24 de los 31 presentes, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, que si puede aceptar a la compañera Jessica, por favor. Mm, pues si se une, con muchísimo gusto. Es que ella le mandó la solicitud, espere, le vuelvo a decir.
Bueno, chicos. Entonces, muchas gracias ahí por colaborarme con esta encuesta. Yo ya he estado revisando algunas de las respuestas, sin duda alguna, y comparto el tema. El curso debería de partirse realmente en dos, sobre todo pues porque se requiere una parte de prácticas y pues es un tema que les cuento, pues ya estuve consultando con la líder del programa, porque pues lamentablemente hasta la parte que me enteré, la universidad realmente no cuenta con laboratorios para este curso, y de hecho es un curso pues que está como nuevecito en el plan curricular. Entonces pues igual yo elevaré las solicitudes ante pues la universidad como tal, como les digo, con el fin pues de mejorar en esta asignatura en específico, ¿vale? Bueno, el día de hoy quiero cerrar pues las sesiones del curso, como les había comentado en la sesión pasada, con unos temas un poquito pues concretos sobre lo que son, digamos, técnicas de diseño de infraestructuras de redes. Les había comentado pues que íbamos a hablar del Zero Trust, que es pues como una de las que más se está usando hoy en día. Sin embargo, pues antes de, pues se unió alguien más. Antes, pues, como de entrar como tal a esta parte, hay que hablar de otros temas preliminares, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, primero, pues, quiero contarles un poquito de lo que pasa con el Zero Trust frente a otras tecnologías, antes pues, de entrar al detalle como tal. Digamos que hoy en día no es un secreto que las amenazas internas se han convertido, pues, digamos, en una preocupación para las organizaciones, ¿cierto? Dado, pues, el impacto que estas generan como tal. Hay un informe del 2018 de la Cyber Security Insiders, donde se indica que alrededor del 90% de las organizaciones se sienten vulnerables a ataques internos, no externos, sino internos. Digamos que los factores de riesgos identificados pues son los usuarios con privilegios excesivos y pues diferentes tipos de información de tipo sensible como tal. Esto ha hecho pues que sea importante conocer que a través del tiempo, digamos que han aparecido. Profe, se le está empezando a entrecortar. No sé si soy solo yo. Sí se entrecorta. Sí, no, yo no estoy escuchando al profe. Sí, no estoy escuchando nada. Se entrecorta, no estás conectado. Bueno, les decía pues que ante ese panorama ha sido pues importante como conocer que a través pues de la historia en todo este tema han aparecido diferentes modelos de ciberseguridad que han ido pues desarrollándose en función de, digamos, de lograr unos niveles de madurez mayores para lo que es pues la prevención y la detección de las diferentes amenazas como tal. ¿Listo? Digamos pues que dicha evolución no ha presentado algunos modelos, como lo son, por ejemplo, la defensa en profundidad, la cual pues tiene como objetivo, digamos, habilitar diferentes capas de seguridad para dar cubrimiento desde varios frentes, ¿vale? Luego aparece entonces lo que se conoce como la defensa en amplitud, que esa pues va a ayudar a incrementar las capacidades de analítica y sincronización pues de las diferentes capas de esa defensa en profundidad como tal que se había planteado antes, y con esto pues aumentar la capacidad de contención de esas amenazas. También entonces aparece algo que se conoce como seguridad adaptativa, que tiene como objetivo pues predecir amenazas que están basadas en un monitoreo permanente y una respuesta continua, ¿vale? Roy, se está compartiendo pantalla. No, todavía no. Ahorita les voy a compartir unas cosas y se las voy pues a Rica. ¿Listo? Bueno. Entonces les decía que esa seguridad adaptativa lo que va a permitir es pues predecir unas amenazas basadas en un monitoreo que va a ser permanente y una respuesta continua como tal.
Digamos que todos estos modelos tienen en común la premisa de basar su estrategia en el control de unas amenazas que son de tipo externo. Y eso pues va a permitir entonces, entre comillas, ¿cierto?, mantener la confianza en el usuario al interior de la red como tal. Otro modelo muy popular es este que les quiero traer hoy a colación, que es el Zero Trust, ¿verdad? Pero ese ya entonces empieza a redefinir las estrategias de ciberseguridad como tal en las organizaciones. Ese modelo ha crecido en el último tiempo, sobre todo en el último año, pues por los temas, digamos, de la pandemia, ¿no? De tener a los empleados, a los owners, a los interesados de la organización, pues trabajando desde diferentes sitios como tal. Digamos que este modelo es, digamos, planteado por Forrester, una organización. Es un concepto que ya viene desde el 2010. Y digamos que es un modelo en contraposición del modelo de seguridad perimetral, que es el típico, ¿cierto? En donde, pues, digamos que la premisa de ese modelo de seguridad perimetral es confía y verifica como tal. Zero Trust parte de una idea que es por defecto pensar en que las organizaciones nunca deberían confiar en ninguna entidad interna o externa que ingrese a su perímetro, ¿cierto? Por eso pues tiene ese nombre como tal. Ese esquema propone entonces la necesidad de mantener o de establecer unos mecanismos de seguridad delimitados entre unos grupos o entidades. A ver, ¿verdad que no? Está tu pantalla. Entonces, digamos que esos esquemas, ¿qué van a hacer? Es un esquema que es de datos. Va a partir de una visibilidad del negocio como tal. Un esquema que es de redes, donde también se integran dispositivos y operaciones, y donde está en la base de ese esquema como tal ya lo que son las personas. Listo. ¿Qué figuras tengo acá? Están las redes. Tenemos por esa parte lo que son los datos, están las redes dentro de este esquema, los dispositivos y las operaciones. Y acá en la base, las personas como tal. ¿Listo? Entonces acá tenemos en estos tres, digamos, los niveles, tenemos la visibilidad, las políticas y la automatización de los procesos como tal. Ahora, en ese esquema de seguridad tradicional de TI, digamos que es parte de una base de que la organización es como un castillo, ¿cierto? Que está rodeado, ¿cierto? Por, como los castillos medievales que tienen un foso alrededor, ¿cierto? Y esa viene siendo la red como tal, ese foso. Eso hace pues que sea difícil obtener acceso a los recursos de una organización estando pues del otro lado del foso como tal, estando del otro lado de la red. Pero pues todo lo que está dentro de la misma es considerado confiable, ¿cierto? De forma predeterminada. El problema con este enfoque como tal es que una vez que un atacante obtiene acceso a la red, va a tener pues acceso a todos los recursos que existen en ella, ¿cierto? Ese modelo Zero Trust asume entonces que pueden haber ataques tanto dentro de nuestra red como fuera de ella. Eso hace pues que no se deba confiar de forma predeterminada en ningún usuario o dispositivo como tal que exista, ¿vale? Ese es pues entonces, digamos, como el esquema del modelo tradicional, como les decía. Entonces esta muralla es la red que está protegiendo a la organización. Acá tenemos entonces una zona que es segura y la DMZ, después tenemos los servicios que necesitan ser consultados desde afuera.
Pero, pues como ustedes ven, una vez el atacante introduce, por decirlo, su caballo de guerra dentro de la organización, pues ya tiene todo, digamos, por así decirlo, el control dentro de la organización como tal, ¿vale? Ahora, esto es, digamos, lo que propone el modelo Zero Trust como tal, ¿listo? Entonces, igual, hay una DMZ que está delimitando ciertos servicios, pero tenemos ya también otros productos que son proporcionados desde afuera y que yo los voy colocando a medida en que los necesito. ¿Para qué? Para esos trabajadores remotos que va a tener la organización como tal, que es como, digamos, el modelo sobre el cual se está operando en este momento, pues, a nivel mundial, ¿vale? Profe, qué pena, una preguntita. ¿La DMZ es un filtrado web? ¿Cómo? La DMZ es un filtrado web. Recordemos que la DMZ como tal es, bueno, es la zona desmilitarizada, ¿cierto? Y una zona desmilitarizada es básicamente una red que está aislada y que se encuentra pues dentro de la red interna de la organización. En esa DMZ entonces nosotros vamos a encontrar ubicados, digamos, exclusivamente todos los recursos de la empresa que deben de ser accesibles desde Internet. ¿Cómo qué? Como el servidor web, el servidor de correo, ¿cierto? Por lo general, pues esa DMZ me permite, bueno, va a permitir más bien que las conexiones que procedan tanto de Internet como de la red local, pues de la empresa, donde están pues todos los equipos de los colaboradores, y también las conexiones que van desde la DMZ a la red local, digamos que allí no esté permitido ese acceso como tal, ¿vale? Eso se debe a que pues, los servidores que son accesibles desde Internet van a ser más susceptibles a sufrir un ataque que pueda pues, comprometer la seguridad pues, de la información y la seguridad informática en general de la empresa. Entonces, digamos que si un ciberdelincuente compromete un servidor en la zona desmilitarizada, pues va a tener mucho más complicado acceder a lo que es la red local de la organización, ¿cierto? Ya que pues esas conexiones que son procedentes de la DMZ hacia la red local, pues van a encontrarse pues bloqueadas como tal, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es específicamente ese? Bueno, no, antes de hablar del Zero Trust, entonces quería hablarles como tal de lo que es la estrategia de defensa en profundidad, ¿vale? Si nosotros consideramos, por ejemplo, lo que va a ser ciberseguridad industrial, como esa seguridad industrial va a ser mecanismos que previenen, digamos, el acceso ilegal o no deseado como tal, ¿vale? La interferencia, entonces, intencional o no intencional con la operación adecuada o prevista, o el acceso inadecuado a información confidencial en sistemas de automatización y control industrial es específicamente lo que tiene que ver con seguridad industrial. Ahora, lo que es seguridad electrónica, que incluye pues las computadoras, las redes, los sistemas operativos, aplicaciones y pues todos los componentes que sean configurables o programables dentro de los sistemas van a estar en esta parte. Nosotros ya sabemos que dentro de la seguridad informática, tradicionalmente lo que se ha buscado es conseguir que haya confidencialidad de la información, integridad como tal, integridad de los datos y pues la disponibilidad de los mismos, ¿vale? Entonces, pues, digamos que a manera tradicional, en los entornos informáticos, eso es lo que se ha priorizado, ¿cierto? Sobre todo, pues, lo que tiene que ver con la confidencialidad de la información. ¿Y eso por qué? Pues porque como hemos visto, pues esa información es lo que tiene pues valor como tal para la organización y pues para su funcionamiento en muchos de los casos. Digamos entonces que en entornos de automatización industrial y de infraestructura crítica, las propiedades van a ser diferentes, ya no va a ser solamente como esa parte de la confidencialidad de la información. Y en esos entornos la principal preocupación va a ser entonces mantener la disponibilidad de todos los componentes del sistema en contraposición pues de la confidencialidad como tal. A ver si me va a pegar así.
Entonces, esto es lo que se conoce como el modelo CIA. Lo voy a ampliar acá un poco. Bueno, voy a pasar más bien a otra hojita. Y ese modelo como tal, digamos que no es adecuado para una comprensión completa de lo que son los requisitos de la seguridad, pues de infraestructura crítica como tal. Entonces hay que considerar otros requisitos que son fundamentales, como cuál, digamos como el control. Bueno, acá en el modelo tenemos lo que ya les decía, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como prioridades dentro pues de estos aspectos de la organización, sistemas de control automático industrial y propósitos generales en tecnologías de sistemas, ¿cierto? Que es lo que hemos visto pues como clásico dentro de la seguridad informática. Pero ¿qué se hace entonces necesario para pues cumplir con los requisitos de seguridad? Entonces tendría que estar como tal lo que es el control de acceso, con el cual pues buscamos proteger los activos de accesos de información o de accesos no autorizados como tal. Está también lo que es el control de uso, que es proteger a los activos de operaciones no autorizadas como tal. Pues la integridad de la información, pues que ya hemos hablado de ella, proteger pues el canal de comunicación contra cualquier cambio que pueda haber de esa información que se está pues transmitiendo allí. La confidencialidad de la información, pues que me permite asegurar la información, no sé, el espionaje, por así decirlo, y otra es restringir esos flujos de datos que me va a permitir como tal proteger canales de comunicación para evitar pues que la información llegue a destinos no autorizados como tal. Otra clave allí es la respuesta de incidentes, que me va a permitir entonces asegurar que se responde a incidentes de ciberseguridad, digamos, de una forma correcta, y eso pues va a implicar una monitorización, estar pues pendiente de las alertas y de la ejecución como tal pues de acciones que permitan corregir las problemáticas que hayan allí como tal. Y la otra es pues la disponibilidad de esos recursos, que nos va pues permitir, como ya sabemos, asegurar pues que todos los recursos del sistema están disponibles como tal, ¿vale? Digamos entonces que cada vez las operaciones que se realizan en entornos de tecnologías operativas o de esos sistemas ay, se me fue la palabra, de seguridad industrial como tal, van a depender mucho pues de las tecnologías de la información, digamos, para el correcto desarrollo pues de las funciones que tenga la organización. Entonces va a ser necesario que se implementen unos controles de seguridad pues que los protejan y que aseguren esa disponibilidad y un correcto pues funcionamiento como tal, tanto de las operaciones pues como de los equipos con los que cuenta la organización como tal. Entonces, algunas contramedidas típicas que se usan, ¿sí? Como tal, pues para minimizar amenazas externas van a ser pues ya pues de las que conocemos, la autentificación de usuarios y equipos, los controles de acceso, los IDS, ese uso de cifrado, el uso pues de firmas digitales, el aislamiento o segregación pues de las redes o dispositivos, por ejemplo, pues parte de lo que se hace con la DMZ, los escáneres pues de vulnerabilidades, la monitorización de la actividad de los equipos y de la red, ¿cierto? Y pues ya lo que tiene que ver con la seguridad física como tal. Entonces, para la mitigación pues de amenazas internas hace falta pues una aproximación que ya es diferente, dado que un posible atacante tendría la posibilidad de saltarse las contramedidas que son normales, pues porque ya se encuentra dentro de la organización. Entonces, en ese caso se requiere pues poner como más énfasis en algunas contramedidas, como pues políticas y procedimientos, la separación pues de roles, monitorización de algunas actividades o pues cifrado y auditoría como tal de sistemas. Regálame por favor un segundito.
Bueno, chicos, entonces como les decía, todas estas cosas y todos estos cambios hacen pues que un producto o una solución como tal no sea suficiente para proteger adecuadamente pues los sistemas de control como tal, hablando de ciberseguridad industrial. Eso hace pues que se requiera emplear una estrategia que sea multicapa y que incluya por lo menos 2 o más mecanismos de seguridad que se superpongan. Pues con esa superposición hablamos es de emplear estrategias de defensa en profundidad. Entonces, una estrategia de defensa en profundidad me incluye, por ejemplo, el uso de un cortafuegos, la creación de una DMZ o el uso de soluciones para la detección de intrusos como tal. A ver, yo les pongo esto acá. Entonces, mire que esas serían como las capitas como tal. Digamos pues que el uso de soluciones para la detección de intrusos o lo que son políticas de seguridad pues efectivas, incluso los programas de formación o la respuesta ante incidentes, los mecanismos que garanticen esa seguridad física de la que hablábamos, o mecanismos para monitorización y alertas de incidentes son pues como lo que me van constituyendo esa capa. Entonces digamos que de esta manera, si una salvaguarda en particular de estas falla, entonces van a existir otras en las capas inferiores que pues van a mantener el riesgo en niveles digamos aceptables como tal. Entonces incluso en esa parte pues de las medidas que se toman para analizar todos los posibles, digamos, riesgos que puedan haber en cuanto a la seguridad de la información, pues han avanzado hoy en día hasta el hecho de que estas soluciones pues usan como tal inteligencia artificial, digamos, para detectar amenazas en lo que se conoce como la dark web como tal. Entonces nosotros, digamos que para poder llevar, si nosotros fuéramos pues del equipo rojo, para poder llevar pues de manera exitosa un ataque, digamos que deberíamos de haber realizado entonces una investigación previa, una planeación, una preparación pues que nos permita buscar información relacionada con el objetivo antes pues de pasar a una etapa como tal de ejecución, ¿cierto? Y aunque pues cada ataque es diferente, podemos decir que la información necesaria y requerida por cualquier atacante para tener éxito puede ser pues similar, ¿vale? Entonces, pues si nosotros ponemos en práctica procesos de investigación y monitoreo, es posible que podamos tener pues una mejora de tipo significativo pues en la detección de las amenazas mediante pues análisis del comportamiento de los atacantes existentes como tal ya. Y de esa manera pues entonces vamos a poder anticiparnos a la materialización de ese ataque como tal. Entonces allí, por ejemplo, vamos a ver que la mejor manera de aprovechar la dark web es monitorearla constantemente. ¿Y eso pues para qué? Para entender el comportamiento pues de esa, digamos, de esa porción oculta del internet. Precisamente pues el dinamismo y la anonimidad que tiene la red hace que sea uno de sus fortalezas para los atacantes como tal. Es muy complejo mantener el rastro a sitios o digamos mercados que son clausurados rápidamente, ¿cierto? Incluso algunos premeditadamente después de que los clientes pues hacen los pagos y se convierten en lo que se conoce como una estafa de salida, ¿cierto? O hacen que nazcan otras, digamos, situaciones malintencionadas al respecto, pues, allí. Miren que todas estas cosas siempre están como relacionadas con los casos de cómo se protege la información de forma física y luego pues van pasando a todo lo que tiene que ver con la red como tal. Digamos, acá para contarle un poquito, en ese sentido, la DARPA, recuerden que la DARPA es la Agencia de Investigación de Defensa Avanzada de los Estados Unidos, en un programa que se llama MEMEX,
ha venido trabajando ya desde hace varios años con colaboración de empresas públicas y privadas y pues obviamente del sector académico, el desarrollo de software basado ya como tal en inteligencia artificial para analizar pues los datos de la Surface Web y de la Dark Web como tal y tratar pues de vincular a personas detrás de un mismo usuario en diferentes foros de la Dark Web. Así pues como la posible relación con identidades en la Surface Web que permitan pues revelar como la verdadera identidad del usuario. ¿Y cómo funciona entonces todo este tema? Digamos que el algoritmo primero alimenta los datos de los usuarios en un foro A, ¿cierto? Que ya está determinado. Y crea como tal un modelo particular para cada uno de esos usuarios. Luego entonces los datos de los usuarios en el foro B se comparan con los del modelo de usuarios del foro A como tal. ¿Eso para qué? Pues para encontrar coincidencias relacionadas con la información del perfil. Entonces el algoritmo va a buscar pistas que son sencillas, como de pronto cambios en la ortografía del nombre del usuario en el foro A y en el foro B, ¿cierto? O similitudes más sutiles que puedan pues haber allí en los contenidos. Al igual pues que el análisis de la red del usuario, es decir, pues ese círculo con quien interactúa y los temas de los cuales se discuten, ¿vale? De esa manera pues el perfil, el contenido y las características de la red se fusionan para proporcionar una única salida como tal. Y la probabilidad pues de que las dos personas de dos foros representen a la misma persona en la vida real, pues entonces ya empieza a cobrar sentido pues allí. Ese algoritmo como tal ha venido siendo ya probado pues por diferentes investigadores con un 95% de efectividad en cuanto a la coincidencia de esos perfiles que están buscando como tal, ¿vale? Entonces para que vean pues a qué nivel más bien ha llegado esos temas de seguridad informática. Entonces, si los métodos para llegar a las organizaciones, a la información de las organizaciones va evolucionando y va mejorando, pues también van mejorando y evolucionando los métodos a partir, pues nosotros podemos detectar todos este tipo de, digamos, de anomalías. Entonces, ¿en qué está basada esa defensa en profundidad como tal? Está basada, entonces, digamos que en 9 pilares o más bien recomendaciones como tal. Entonces, la primera va a ser políticas y procedimientos de seguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay que revisar cuáles van a ser las reglas, las obligaciones y los procedimientos que definen el enfoque de la organización para pues, la protección y seguridad de su información. Asimismo, pues las políticas deben comunicarse a toda la organización en una forma pues que sea apropiada, entendible y accesible pues para todos los miembros de la organización como tal. El segundo nivel allí, entonces es la seguridad física y la del entorno, que tiene pues como objetivo evitar que un posible atacante disponga pues del acceso físico a los equipos e infraestructuras de red industrial como tal, al hardware, ¿cierto? De las barreras, mecanismos de control de acceso físico y de vigilancia son como los pilares para incrementar la seguridad de esta dimensión como tal, ¿vale? De allí entonces vamos a seguir con lo que es la defensa perimetral, la tenemos acá. Y ese perímetro pues es el punto o conjunto de puntos de la red interna que son de confianza y van a ser gestionados pues por la propia organización. Entra pues en contacto con otras redes externas o no fiables, como puede ser pues directamente el internet o redes gestionadas pues por terceros como tal. Acá pues el atacante puede tener acceso a los servicios ofrecidos o accesibles desde el exterior y aprovecharse de ellos para realizar pues alguna actividad maliciosa. Pero las medidas en esta capa se centran pues en el aseguramiento de los accesos remotos de la red. De allí sigue pues la defensa de red. Pues si el atacante tiene acceso a la red, pues va a poder monitorizar el tráfico que circula por esa red como tal. Y de forma pues pasiva, o sea, lectura solamente, ¿cierto? O pues si logra
comprometer más allá los niveles de seguridad, pues entonces tendrá una monitorización, ¿cierto? Activa. Pues con eso lo que se indica es que él podrá entonces posiblemente realizar modificaciones como tal. Entonces, para proteger la red de esas amenazas, se suelen utilizar sistemas de detección de intrusiones y sistemas de prevención igual de intrusiones como tal. Luego vamos a tener entonces la defensa de los equipos, de los hosts. Entonces, la seguridad de equipos, tanto servidores como clientes, se basa en la implementación de algunas salvaguardas, como que, pues como la instalación de parches de seguridad pues, para eliminar vulnerabilidades conocidas o desactivar todos los servicios que son innecesarios con el fin pues, de minimizar el factor de exposición del equipo, disponer de un anti-malware pues, que esté siempre activo, o, no sé, controlar las comunicaciones pues, entrantes mediante un firewall, o simplemente pues, restringir la ejecución de las aplicaciones como tal. Y de ahí ya pasamos entonces a lo que es la defensa de aplicaciones. Y las aplicaciones, digamos que se protegen realizando pues, un control de acceso mediante una sólida implementación pues, de mecanismos de autentificación y de autorización. Y el séptimo nivel acá es la defensa de los datos. Entonces, si un atacante ha conseguido traspasar todas las protecciones anteriores y tiene acceso a la aplicación, la autentificación y la autorización, y también al cifrado, entonces constituyen las tecnologías más empleadas para proteger datos, ¿vale? Todo lo que me pueda proteger datos, entonces va a estar acá, si se rompe todas estas, digamos, estas capas de seguridad como tal. Entonces, se recomienda el uso de mecanismos automatizados para realizar, pues, copias de seguridad de los sistemas de control que permita, pues, disponer, que disponga más bien, como tal, de un control de versiones. Y también se recomienda, pues, redundar en el almacenamiento de las copias, ¿vale? Bueno, ya conociendo de qué se trata lo que es la seguridad en profundidad, entonces sí, continuemos con lo que es ese modelo Zero Trust. Entonces, Zero Trust aparece pues como un modelo que va a buscar combatir de manera conjunta las amenazas externas e internas. Ya en esos modelos anteriores, listo, lo que está dentro de la organización es confiable, ¿cierto? Pero entonces llega Zero Trust y dice, no, venga, lo que está en la organización también debería de ser vigilado, debería de ser controlado como tal, ¿vale? Entonces, como ya les decía, no es un modelo nuevo, porque pues se escuchó por ahí en el 2010, gracias a una investigación en Forrester, que como les decía, es una compañía, allá un investigador que es de apellido Kinderbach, pues empezó a hacer todo ese trabajo y a darse cuenta de cómo deberían de cambiar todos estos modelos de seguridad, ¿vale? Entonces, el incremento de las amenazas internas como tal hace pues que ese modelo tome gran importancia. El Zero Trust propone, a diferencia, digamos, de los modelos mencionados, nunca confiar y siempre verificar, ¿vale? Entonces, pone un alto a esa confianza en el usuario que antes había y a los dispositivos internos como tal de la organización, ¿cierto? Y pues acá entonces se utiliza el aseguramiento del dato como el centro de la estrategia como tal. Entonces se propone, digamos que una granularidad de los controles que está pues basada en pequeñas zonas de seguridad que se conocen como microperímetros. Antes hablábamos de perímetros, entonces ahora tenemos microperímetros. También ofuscación de datos, la disminución de privilegios excesivos a los usuarios o el uso de analítica avanzada y de automatización pues, para optimizar la investigación, la detección y la respuesta, como lo que les comentaba ahora de Memex como tal, ¿vale? Digamos pues que para poder abordar de manera adecuada este modelo, y lograr pues los niveles de seguridad esperados a los que se quieren y pues mantener la operación normal de las actividades
y de sus usuarios, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Entonces voy a ponerlas por acá. Zero Trust. Entonces, primero va a ser la identificación de datos sensibles. Listo. Entonces, al ser un modelo que está centrado en los datos, lo primero pues es conocer dónde están esos datos y realizar pues una correcta clasificación como tal. Lo segundo entonces es identificar el uso de esos datos sensibles. Identificación del uso de datos sensibles. Entonces, comprender pues cómo fluyen los datos a través de la red, entre los recursos que existen, incluso entre las personas y las aplicaciones como tal. A eso se refiere ese punto. El tercero, entonces, va a ser ya diseñar los microperímetros. ¿Qué es esto? Entonces, aplicar políticas de seguridad que sean granulares sobre los datos pues, de tipo confidencial para permitir pues, únicamente los flujos que sean pues, válidos como tal. Lo cuarto es realizar pues, un monitoreo continuo. Aquí es donde entran continuo todas esas herramientas de inteligencia artificial que se están desarrollando ahora. Implementar esas tecnologías de analítica de seguridad avanzada, pues que me permita detectar pues amenazas desconocidas y ataques complejos como tal. Y el quinto, entonces, ya es como tal, pues integrar y automatizar los controles de seguridad. Acá pues entonces se reduce el tiempo de mitigación por medio pues de acciones que están siendo automatizadas y coordinadas pues a través de diferentes pues tipos de tecnologías con los que cuente la organización como tal. Implementar pues entonces un modelo de seguridad que esté basado como tal en ese Zero Trust no es una tarea como tal fácil y hay que tener pues una relación muy buena entre lo que son pues las tecnologías y el factor humano como tal. Pero pues acá lo importante es que es un proceso de gestión maduro, ¿vale? Carmen, un segundo, por favor. No, acá les tengo enlace, ahí ese enlace hace pues como muy buen resumen de esos 5 puntos que les acabo de mostrar. De hecho lo voy a dejar acá también. Bueno, digamos que han habido ciertos cambios pues para que este modelo tenga una mayor adopción e interés pues por la comunidad como tal. Entonces nosotros hablamos de que con un entorno pues que esté basado en Zero Trust, además pues de que vamos a tener un control y un conocimiento de los datos en todo momento pues, o en el momento en que lo requiera como tal. Digamos que en caso de una brecha, los equipos de seguridad pues, de las organizaciones son capaces de detectar con precisión cuándo, digamos, y de dónde se robaron o manipularon datos como tal, ¿cierto?
Y eso pues lo que permite es brindar una capacidad pues de respuesta rápida. Si uno ya pues considera, digamos, datos de estudios que se han hecho recientes, antes les hablaba uno del 2019, ya en el 2020, por ejemplo, pues IBM revela que el costo promedio, digamos que de una brecha de datos en varios países de América Latina es alrededor de, creo que era de 1.60 millones de dólares. Y el tiempo promedio para identificar y, digamos, contener la brecha es de 328 días. Entonces acá parece lógico que Zero Trust se presente pues como un modelo atractivo como tal. Ya con esto del teletrabajo, digamos que los colaboradores de las organizaciones necesitan pues cada vez tener acceso a los recursos de la organización desde cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces acá vale la pena destacar que en ese contexto pues se ha, digamos, detectado un incremento de los intentos de ataque, el típico ataque de fuerza bruta, dirigido pues a los protocolos de escritorio remoto como tal. Entonces, si todos sus empleados están trabajando remotamente y se hacen ataques a esos protocolos, pues la organización no va a poder tener a sus colaboradores desarrollando las actividades como debe ser, ¿vale? Eso demuestra pues el interés, digamos, de los cibercriminales de aprovecharse de la situación por la cual estamos pasando hoy en día y que es el trabajo remoto como tal. Acá otro componente clave, digamos que es la cada vez más creciente adopción y el uso pues de servicios que están alojados en la nube como tal. La información pues que hay allí, los recursos que hay también son claves para la empresa. Y desde donde se proveen pues servicios también críticos para los negocios como tal. ¿Qué más? No sé, otros, digamos, vectores, otras causas que podrían atentar pues contra la seguridad son pues ataques ya a la cadena de suministro, como hubo un caso de CCleaner ya hace pues unos años atrás, donde pues había una parte de la tercerización y un outsourcing de servicios pues que estaban como tal relacionados allí. Esos ataques son como ataques, se conocen como supply chain attacks y son muy raros, ¿cierto? Pero se están incrementando como tal. ¿Qué escenarios podrían, por ejemplo, haber derivado un incidente así y pues que tenga un impacto mundial como tal? Entonces pensemos, por ejemplo, creo que de hecho lo tocamos en uno de los casos vistos, un empleado descontento, ¿cierto? Que digamos que desde que Avast, el antivirus como tal, adquirió una herramienta que llama Parafor, quizás alguien no se siente apreciado como tal, ¿cierto? Y alguien se tuvo que ir o simplemente no le gusta trabajar para Avast y colocó un backdoor, una puerta trasera, ¿vale? Es un atacante externo, un ciberatacante, ¿cierto? Haría que ese otro caso, que se convierta en otro caso más bien, y eso es lo que se denomina como un supply chain attack. O un ISP, un proveedor de servicios de Internet, o un proxy pues que sea comprometido. Digamos que acá se podría redirigir, digamos, una descarga desde el sitio oficial usando una redirección por HTTP hacia una, no sé, una ubicación temporal con una versión con troyano, ¿cierto? Entonces, digamos que sin importar cómo se haya comprometido esa plataforma, ese Parafor, como el CCleaner es una herramienta que se ha utilizado bastante, ¿cierto? Yo creo que todos alguna vez la hemos usado y que tiene pues una base de usuarios que alcanzan, pues, dada su uso de cientos de millones, pues el impacto allí es muy grande y va a ser a nivel mundial como tal, ¿cierto? Allí entonces vemos
Se salió. Uy, qué pena, chicos, tengo que cerré la llamada. Bueno. No sé, chicos, si esta parte de Zero Trust se ve, digamos que simple, pero pues realmente, como les digo, no es tan simple. Hay que tener pues como un conocimiento profundo de todos los escenarios que pueden atacar a la organización y cómo pues yo me puedo proteger desde adentro, además implementando pues estrategias alternas, como igual lo puede ser como tal la defensa en profundidad como tal. No sé de pronto qué duda o inquietud tengan al respecto. Bueno, chicos, voy a terminar acá la sesión. No se me vayan a ir, por favor, un segundo.